Estoy así Sí. con delay, parece, pero bueno. En este segundo bloque, un poco, tenemos dos trabajos para compartir, Vir y Wada y yo. Y después, bueno, abrimos un poquito a los comentarios y también podemos relacionarlos con el anterior, ¿no? Por supuesto. Yo no voy a decir el título del trabajo de Vir, porque me parece que lo cambió. Así que mejor que se presente ella, ¿no? ¿Qué decís, Vir? Sí, no, sí. ¿O lo lees? No, el título no cambió, cambió el contenido, porque Bueno, el las título, no, porque vicisitudes. veníamos, te digo el título porque veníamos como conversando de estas cosas. El título es La covisualización de registros audiovisuales como instancia de construcción de conocimiento sobre la educación bilingüe en el Chaco. Bilingüe intercultural bilingüe. Bueno, tema de la cámara, filmar y ver los videos. Dale, Vir, escuchamos. Sí, yo le voy a esperar un desktop. Para que ¿se ve? Porque yo no veo nada. Pero... Sí, se ve bien. Bueno, un poco lo que yo quería, porque la idea era discutir algunas cuestiones metodológicas, entonces había elegido pensar otra vez y volver sobre los registros audiovisuales, pero especialmente sobre las instancias de covisualización o coobservación, que son particularmente cuando miramos los videos con las maestras y los maestros y lo que conversamos. Pero al hacerlo, se me planteó como que necesitaba escribir sobre la cámara, y sobre el uso de la cámara, y especialmente sobre el uso de la cámara en relación con los estudios de la sociolingüística de perspectiva etnográfica. Bueno, la gente que me conoce ya sabe que hace muchos años que yo filmo, y además filmo en general con una cámara rosa de plástico y con pegatinas, y esa cámara rosa es como una metáfora, en verdad fueron muchas cámaras, pero para mí la cámara esta rosa con pegatinas es como la que me acompaña, principalmente porque el registro, a diferencia de otros campos, digamos, para la sociolingüística, el registro tiene que ver con una de las cosas que es la materialidad de nuestro trabajo, que es la transcripción. Nosotros trabajamos a partir de estos registros construyendo transcripciones que normalmente incorporan elementos que no son solamente lo que se dice, sino también todo lo que contextualiza, la relación con la secuencialidad del habla, y un montón de elementos que tienen que ver con la multimodalidad que hace que los usos del lenguaje se inscriben en las prácticas sociales. Entonces, la idea del uso de la cámara tiene que ver con esta idea de trabajar, de transcribir y de tratar de representar de algún modo gráficamente lo que sucede alrededor de los usos del lenguaje, ¿no? Y de algún modo la cámara busca de esto, ¿no? Como fijar lo que se dice, incluso los silencios, los gestos, las alineaciones corporales, tratar como de después trabajar sobre esa materialización. Pero también pensaba que la cámara es otra cosa. Hace mucho tiempo que uso la cámara, y la cámara es algo que parte de mi identidad, porque yo soy la chica de la cámara, es decir, que es como parte, y me acordaba de esa escena que representa esta foto, en la cual, claro, que en la cual nos invitaron las maestras Betty, Leli, Mabel, yo qué sé, nos invitaron a venir a registrar justamente un evento que ya se había organizado con sus abuelas, sus madres y sus tías sobre conocimientos tradicionales wichí para la elaboración de materiales didácticos, y nos dijeron, vengan ustedes, qué sé yo, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Bueno, ustedes vengan a hacer lo que hacen, que es filmar, ¿no? Entonces estuvimos presenciando un evento en ese lugar, de algún modo, que está asociado a esta idea del uso de la cámara y de la identidad de la chica de la cámara. Pero también la cámara pensaba que tiene que ver también con la prolongación como de un cierto ojo, que no es un ojo que no hace nada, sino justamente es un ojo que configura, y esto es particularmente importante para mí, distinguir como que no es un registro simplemente de lo que pasa, sino que configura la escena, ¿no? Y de algún modo ese ojo de la cámara tiene que ver con esto de las posiciones y los posicionamientos, y la cámara
normalmente uno la elige, ¿no? Elige dónde ponerla, elige si la mira dando para un lado, para el otro, si la cuelga de la ventana. Hay un montón de elementos que uno decide en relación con las posiciones de la cámara y que tiene que ver muchas veces con los posicionamientos, ¿no? Teóricos, pero también con los recortes. Y en mi caso, para mí es muy importante porque originalmente los primeros registros que estuve revisando siempre son de cara al territorio, digamos, del docente, siempre es una cámara que mira al territorio docente, mira al pizarrón, digamos. Y cómo esa decisión de dónde poner la cámara, dónde, ¿no? Estaba como dejando fuera un montón de elementos que también pasaban y que no necesariamente pasaban en ese territorio donde la cámara estaba mirando. Pero uno de los giros, digamos, en relación con este posicionamiento quizás teórico-metodológico, para mí interesante con respecto a la cámara, es que en esa cámara, mirando para el lado del docente, del territorio del pizarrón, aparecen siempre cruzados niños por un lado, para el otro, ¿no? Que se cruzan en el registro, ¿no? Y esos niños con esos movimientos me permitieron como repensar muchas cosas relativas a la agencialidad de los niños en relación con las situaciones que se están produciendo y tratar de incorporar de algún modo, y eso es como a costa de una crítica realmente hacia el recorte justamente, que tiene que ver con la cámara, pero también tiene que ver con mis preconceptos, y tratar de incorporar como la perspectiva de los niños, o también incorporar el modo que estos movimientos de los niños que se ven como atravesados en la cámara, tenían que ver con justamente su rol en reconfigurar las escenas, en constituir otros interlocutores, particularmente, y constituir un diálogo con los auxiliares docentes aborígenes que normalmente están detrás de la escena. Y justamente en este cruce aparece algo interesante, que es que aparecen los chicos interpelando a los auxiliares y trayéndolos a la escena principal. Y me parece que la cámara dejaba como huellas de ver esto, ¿no? Otra de las cosas que aparecen, que me parecen interesantes y que tiene que ver también con lo de la covisualización, tiene que ver con algo que es de por qué, ¿no? Que muchas veces me dicen, no sé, gente me dice, ¿por qué? Que es difícil filmar, que te autoricen a filmar, que la gente no quiere que lo filmen. Y yo pensaba que muchas veces a mí me dicen, ¿por qué no venís a filmar mi clase, no? Y de algún modo, ¿qué es lo que pasaba de por qué la gente quiere que yo lo filme, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que hay ahí que estaba pasando? Entonces estos días me ponía a reflexionar un poco sobre esto, porque especialmente mis compañeros wichí de equipo me dicen que es raro, que la gente en general wichí no quiere que lo filmen, porque siempre hay algo como que dicen que la gente se lleva, ¿no? Con la cámara o se lleva con la foto, principalmente con la gente blanca, que no quieren que, les hace gracia que yo, en cambio, viva estas situaciones que la gente me dice, ¿por qué no venís a filmar, no? Y de algún modo pensaba que tenía que ver no solamente con los vínculos y con el trabajo sostenido de mucho tiempo que llevamos haciendo juntos, sino también porque en algún momento de todo este proceso, esa cámara dejó de ser mi cámara, ¿no? Pero que de algún modo, no solamente porque la gente hace con la cámara lo que quiere, sino también porque de algún modo la gente usa como esa cámara para intenciones, objetivos, necesidades que no son las que quizás son exclusivamente mías o son mías, ¿no? En este caso pensaba en que muchas veces los docentes wichí me invitan a filmar la clase porque de algún modo se construye este testimonio, ¿no? De lo que pasa, pero también ellos de algún modo a través de la cámara producen como unas prácticas, ¿no? Que discuten como la perspectiva que tienen los otros docentes, los directivos, los inspectores, de que los docentes wichí no trabajan mal, que son vagos, que no enseñan, y de algún modo la cámara habilita todo un proceso de producción, ¿no? De una propuesta de educación bilingüe que se exhibe de algún modo a través de la cámara. Y que esto que pasa, de alguna manera, es testimoniado y es coproducido con la cámara. Pero también pensaba que en otros momentos, y acá Caro también se va a acordar, de filmando clases en donde realmente se producen situaciones muy incómodas porque son situaciones racistas,
son situaciones de abuso de todo tipo, de violencia, y la cual la cámara muchas veces está presente, y cuando miro esos registros veo las caras, ¿no? Generalmente de los auxiliares docentes que son maltratados, o de los, de algún modo, con una cierta situación incómoda respecto de abusos de poder por parte de los docentes blancos, y cómo es esa interpelación a la cámara, que es una interpelación también hacia mí, en relación con cierto pudor, ¿no? Con cierto pudor respecto a que, de algún modo, para los docentes wichí, yo soy la profe Virginia, y de algún modo esto de sentirse mostrando algo que de algún modo les da cierta vergüenza, pero al mismo tiempo me guía con esta mirada en lo que tengo que filmar, y lo que tengo que hacer, y lo que tengo que denunciar, ¿no? Y de algún modo lo que tengo que escribir. Yo les decía esto, ¿no? Que había como una cierta idea de la cámara y de lo que se produce con la cámara que tiene que ver con exhibir, ¿no? Y por eso también volviendo a los registros, veía cómo esas clases que yo filmé están muy planificadas, no son cosas, venía a filmar cualquier cosa, ¿no? Hay toda una puesta en escena, porque justamente la cámara coproduce, ¿no? Experiencias, que muchas veces son novedosas, que generalmente son la producción de materiales bilingües, la puesta en escena de cómo sería una clase, ¿no? Si las escuelas no fueran muchas veces las que son, y de algún modo se produce esas experiencias de educación bilingüe también, porque de algún modo está la cámara, entonces se produce, se exhibe, se coproduce. El otro rasgo quizás es esta idea de que decía antes, de que la cámara muchas veces no es mía, y que normalmente la compartimos, ¿no? La compartimos con los niños, la compartimos con mis estudiantes, muchos estudiantes, futuros profesores bilingües interculturales, nos acompañan en las experiencias de investigación, y muchas veces ellos usan la cámara, y en esos usos que aparecen en los registros de la cámara, hechas por los niños, las niñas, los estudiantes, las estudiantes, aparecen también que son registros que además se realizan o entrevistas, charlas, conversaciones, que aparecen la lengua wichí, que es muy diferente a cuando esos registros los hago yo. Y aparecen justamente otros datos que emergen en esos usos particulares de la cámara. Otra de las características que pensaba en relación con la cámara tenía que ver con esta idea de hay alguna devolución, hay alguna cosa no sé si tocaba, y ahí dudaba metodológicamente si llamarlo devolución, porque en general no son registros que yo haya hecho de manera autónoma, entonces no hay nada como de devolver, más bien es como de volver a ver, y esas son las cosas que son la base de la covisualización, pero hay siempre como una idea de distribución de esos registros que antes eran DVD, ahora son archivos de WhatsApp, pero que siempre hay como una ida y vuelta con esos registros que se vuelven a ver y que se comentan, y hay todo un trabajo que aparece alrededor de este diálogo de volver y de enseñar y de exhibir lo que filmamos, ¿no? Bueno, y lo último sí es la covisualización, que al final quedó para el final, pero que la covisualización son esas instancias en donde los registros se comparten, y muchas veces se comparten con los docentes wichí, y no se comparten en la escuela, sino en las casas, qué sé yo, a veces en las asociaciones, y que tienen que ver con distintas cuestiones que me parecen importantes que pasa ahí, ¿no? Principalmente porque contrastamos como perspectivas de lo que sucede, y perspectivas también de quien observa y de quien está enseñando, perspectivas de por qué las cosas sucedieron así. También hay toda una instancia de reflexión, particularmente sobre las lenguas y sobre la idea de lo bilingüe, sobre la educación bilingüe, en qué momento se eligió una lengua, por qué la otra, en relación con muchas veces con la falta de materiales didácticos específicos. Por otro lado, porque me parece que son lugares en donde se albergan momentos de coteorización, en el sentido de producir un conocimiento y llamarlo, ¿no? Y conceptualizarlo, que no sería posible, como yo decía antes, sin estar ahí en ese momento mirando los registros y charlando sobre ellos. Y el cuarto lugar que me parece importante es cómo en esos momentos que miramos los videos también
discutimos sobre lo que es general y lo que es excepcional. Bueno, esto pasa siempre y esto no pasa siempre, cosa que me ayuda mucho después a la hora de escribir y de la investigación, porque puedo distinguir justamente con este diálogo entre lo excepcional y lo general. Las fotos son tuyas, Caro, porque yo no tengo fotos mías porque yo filmo, pero vos... ¡Nostalgia! ¡Qué jóvenes que éramos! Bueno, algunas sí, algunas son muchas. Por ejemplo, un ejemplo, no sé cómo voy de tiempo, pero bueno, después ustedes me dicen. 5 minutos tenés. Un ejemplo, sí, bueno, un ejemplo, por ejemplo, es en el trabajo que hicimos mucho tiempo con Vilma maestra Wichí de la localidad de Sausalito, y trabajamos muchos llevando como algunas experiencias que ella diseñó en relación con la educación bilingüe del castellano y el wichí, y su enseñanza. Y pensaba en este momento que nos habíamos detenido en un momento en el video en relación con esta transcripción que tiene que ver con estrategias que ella utiliza para enseñar el castellano a través del wichí y de cómo alternaba una lengua con la otra, y en el momento en que charlando y mirando por qué tomaba esas decisiones o por qué lo había organizado de esa manera, etcétera, etcétera, aparece una de las cosas que a mí me quedó mucho y que me permitió explicar mucho después en otros contextos, y como lo fui viendo también cómo funciona este concepto que tienen los docentes wichí de enseñar las dos cosas al mismo tiempo, enseñar las lenguas al mismo tiempo, como una explicación de algún modo de los procesos que se realizan en las escuelas en relación con las constricciones locales de no tener tiempo para enseñar dos lenguas separadas, de no estar instituido curricularmente, etcétera, etcétera, pero como esta idea de enseñar dos lenguas al mismo tiempo, que es lo que Vilma me explica acá, me permitió como entender y repensar la idea de alternancia de lenguas y la idea de secuencialidad en relación con la planificación lingüística, digamos, en las aulas, ¿no? La clase de Néstor, había elegido un fragmento, bueno, no tengo tiempo, se los cuento rápido, que era un fragmento que nosotros justamente estábamos charlando con Néstor después de una filmación de una clase en donde él está tratando de enseñar español a niños de primer grado que no hablan español, que son monolingües wichí, y lo hace también a través del uso del wichí, y en un momento miramos la filmación, en su grado son todos nenes wichí, menos uno. Y en un momento en la filmación aparece que este nene, que no es wichí, está repitiendo palabras en wichí, y Néstor me dice, mirá, está aprendiendo, ¿no? Y cómo esto del habernos parado, ¿no?, en ese momento de la filmación, permitió como a Néstor y a mí entender que si bien la clase era de español como segunda lengua, era también una clase de wichí como segunda lengua para este nene, y pudimos repensar esta idea de qué loco lo que pasa con lo bilingüe y la educación bilingüe. Bueno, el último quizás, no sé, hace muchos años que trabajo también con una pareja pedagógica, que son la pareja de Celis y Zulma. Celis es auxiliar wichí, Zulma es docente común, como dicen, y nosotros trabajamos en 3 proyectos por lo menos, que terminaron en 3 libros muy bonitos, proyectos que ellas coordinaron en el Jardín de Infantes del Sausalito, y cómo también el uso de la cámara y haber trabajado mucho mirando esos videos permitió como repensar los roles, la distribución de los roles, las asimetrías, las jerarquías que estaban tan naturalizadas para ellas dos que ni siquiera era un objeto como de conversación, ¿no? Y de algún modo, como los proyectos y la cámara y poder mirar esos videos hicieron desnaturalizar esas jerarquías, y de algún modo un movimiento muy interesante que Celis termina compartiendo de algún modo el rol docente, ¿no?, con Zulma, alternando muchas veces entre el rol docente y el rol de auxiliar entre ellas, ¿no?, y experimentando otras alternativas, ¿no?, de enseñanza y especialmente de roles en las aulas, ¿no? Y como la cámara permitió, como de algún modo, este extrañamiento, ¿no? Bueno,
hasta aquí, no A sé. la vuelta. Te quedó a la vuelta. Bueno, estás. La cámara quedó de vuelta. Sí. Estoy tratando de volver. ¿Vamos, Vir? Sí, Bueno, yo más gracias. o menos. Gracias, gracias. Mucha nostalgia esas fotos. Bueno, vamos con Wadi. Wadi, ¿estás? Bueno, Nosotras sí, pusimos sí, sí. este título a nuestra presentación. Reflexividad sociolingüística y procesos de revitalización lingüística. Un diseño metodológico posible. El propósito que teníamos y que tenemos, porque como que esto está empezando, es describir, de algún modo, pensar, analizar cómo los diseños metodológicos que pensamos en un momento y que luego se terminan de definir y de producir en el campo, a partir de las posibilidades, las condiciones situacionales de todos los que participamos, producen determinadas reflexiones, determinados usos lingüísticos e identificaciones lingüísticas que hoy podemos empezar a caracterizar como posibles acciones, y pongo entre comillas porque lo estamos redefiniendo, posibles acciones de revitalización lingüística. Entonces estamos mirando algo que hicimos, ver cómo lo hicimos para ver si eso podría pensarse en términos de revitalización lingüística en Corrientes. Y la idea de colaboración, colabor, también estamos como pensándolo en términos de hacer investigación juntos, ¿no? Como un proceso, como un horizonte la colaboración, en el sentido de que le damos a la colaboración, que es una vez Mavi hablando de este tema, dice, bueno, yo no sé qué es la no colaboración, ¿no? Es como, bueno, estamos tratando de definir el lado oscuro de la luna, digamos, no sé, porque nosotros lo que hacemos es investigación juntos, ¿no? Creo que una de las grandes cuestiones que siempre decimos con Vir es el estatus de aquellas personas que antes se suponían sujetos investigados como sujetos que investigan junto con los investigadores que cobramos por hacer investigación, aunque muchos son investigadores que no cobran por hacer investigación en nuestro país, ¿no? Entonces, con esas premisas, les vamos a contar un poquito. Wada nos va a contar un poquito la investigación y su posición en la investigación. Bien. Bueno, estos estudios familiares que llevamos adelante a partir del año 2014, bueno, la conformación del equipo en estos estudios era Carolina al mando, Carolina coordinando, con Tami y yo, Tamara Alegre y Guada Quirós, como, bueno, investigadoras. Nosotras, además de ser parte del equipo de investigación, éramos parte de las familias con las que estábamos estudiando, ¿no? Con las que íbamos a estudiar. ¿Se me escucha bien? Sí. Sí, bien. Lo que quería contar un poco es cómo nace, primeramente cómo nace el estudio, porque, bueno, nosotras con Tami fuimos alumnas de Caro en la facultad, en la cátedra de Antropología Social y Cultural. Y bueno, Tami cursó un año antes que yo, en el 2012, yo curso en el 2013 y ahí es que inicio, digamos, a trabajar con Caro. Y en el 2012, bueno, ella, ante toda la presentación de Caro de su trabajo en Corrientes, con el guaraní, etcétera, etcétera, ella se plantea o empieza a pensar que su familia es el caso típico, dice ella, del discurso de la prohibición. Y en torno a esa idea se empieza a preguntar un montón de cosas. Y ahí es que nace, digamos, la investigación. Bueno, ella en el 2014 empieza con la beca y me invitan luego a mí a colaborar. Yo más bien estaba investigando, era parte del equipo, pero era colaboradora y también parte de la familia, así como Tami, también era parte de la familia que estudiaban. Estudiábamos en la familia de Tami y en la mía. La familia de Tami ubicada en Itatí, Corrientes, y la mía, mi familia paterna en Loreto, Corrientes. Y empezamos los estudios con el objetivo de comprender el modo en que se produce, digamos, la transmisión intergeneracional de prácticas comunicativas bilingües guaraní-castellano. Ese era el objetivo de la investigación.
Y para eso lo que hicimos fue plantear dos momentos de entrevistas, digamos, dos entrevistas, reuniendo a 4 generaciones de las familias. Ahí está la familia de Tami, y Tami está ahí. 4 generaciones de nuestras familias, ahí está mi familia, nuestros abuelos, la generación de nuestros padres o madres, la nuestra, y en el caso mío, la 4ª generación era la de mi hija y mis sobrinos, mi sobrina. Y en el caso de Tami, ella era la 4ª generación. Tuvimos 2 entrevistas, la primera entrevista en el 2014, en mi familia, con 25 personas aproximadamente. Una entrevista que duró casi 5 horas, y la segunda entrevista en el 2016, donde hicimos la presentación de los avances, y un taller con itinerarios biográficos. Bien, en esta segunda entrevista, ahí está mi hija Olivia con un sobrino. En esta segunda entrevista lo que hicimos, bueno, fue presentar eso, y hubo otro grupo totalmente distinto, de 20 personas más o menos, pero que no eran las mismas que estuvieron en la primera entrevista. Pero, bueno, hubo un momento de silencio muy fuerte, muy profundo en la presentación, digamos, cuando Caro hace la presentación de los avances, a partir de la caracterización de las distintas generaciones, que ahí pasó la foto del cuadrito que presentamos, y ahí está el segundo grupo de familia, de mi familia. Bueno, estas entrevistas se dan en el marco de un almuerzo familiar, tanto en la casa de Tami como en la mía, en la casa de mis abuelos sería. Se da en el marco de un almuerzo familiar, o sea que teníamos un momento también un poco más estructurado, digamos, que era cuando realmente decíamos, bueno, acá vamos a hablar, le vamos a preguntar, o vamos a hacer la devolución de todo de los avances que tuvimos. Pero también había momentos en que eran distendidos, que comíamos, conversábamos, charlábamos, cantaron, hablábamos de todo, recordaban, o sea que como que tuvimos eso también. Y bueno, la organización, digamos, de estos almuerzos y de estas entrevistas, bueno, en esa organización contamos con la colaboración, la ayuda de nuestros padres y madres, digamos, mi papá y la mamá de Tami, que estuvieron muy activos en esa preparación de los almuerzos, y bueno, ahí nuestra posición en el campo, pensábamos que iba a posibilitar el estudio profundo, digamos, y así que por eso se pensó de este modo, y a la vez, bueno, en el momento desde que empezamos a estudiar, como que nosotras también empezamos a plantearnos nuestra posición, ¿no? En mi caso, yo me sentía, bueno, nativa de la familia y de algún modo del habla, de la lengua, del guaraní, pero en ese momento en que yo empiezo a colaborar en estos estudios, tenía como una idea de que, bueno, yo era bilingüe, ¿no? Y se suponía que mis competencias con la lengua iban a ayudar también a comprender o a interactuar en las entrevistas. Y en ese momento del almuerzo familiar, en realidad yo no hablo nada en guaraní, el que más habla y que hace todas las traducciones es mi papá. Más bien yo en la transcripción de las entrevistas, ahí fue que más o menos como colaboré, y entonces eso me pone a mí a pensar, ¿no? En mi natividad con el guaraní. En ese momento decía yo, bueno, partí desde la cátedra que dije, entiendo pero no hablo, después me sentí bilingüe, y después como que tuve muchas tensiones con eso, muchas ambivalencias, y por último me siento guaranicera, me autoconcibo guaranicera, y bueno, es como
ese es mi lugar dentro, digamos, de estos estudios, como que así lo fui pensando, ¿no? Eso fue mi recorrido también. Así que no sé, Caro, si me querés dar una mano como No, está bien. para abrir algunas cosas que no No, conté. Si me parece que está lo que habíamos pensado, estuviste compartiendo. Yo, a partir de lo que vos tirás, digamos así, retomo la idea de pensar esto que les planteábamos inicialmente, que nos estamos preguntando qué es revitalización lingüística para nosotros, para nosotras, en Corrientes. No voy acá tampoco porque sé tanto hacer una disquisición sobre el concepto, pero es un concepto que surge a contracara, a contracorriente de la idea del desplazamiento lingüístico, de la idea de las lenguas en extinción, en peligro de extinción, y frente a ese tipo de diagnósticos la necesidad de hacer acciones remediales, ¿no? Entonces la revitalización supone acciones en donde, bueno, las lenguas no se pierdan, las lenguas no se desplacen. Como nosotros tenemos una crítica muy importante a esa mirada respecto de las lenguas, la pregunta hoy que nos hacíamos era, bueno, ¿qué es revitalización para nosotros en este contexto a partir de nuestro trabajo? Y en algún sentido para nosotros son toda esta idea o esta categorización que venimos haciendo de los nuevos usos lingüísticos, los nuevos espacios inventados de conversación bilingüe, donde el guaraní en nuestro caso tiene lugar, aquellos lugares que todavía ni siquiera creemos que hemos identificado suficientemente, que son los lugares o los espacios por donde circula el guaraní, donde efectivamente se sigue transmitiendo la lengua, que hace que estos niños con los que conversa Flor, estas niñas con las que conversa Flor, conversen en guaraní, le enseñen guaraní. Y lo que empezamos a concebir, no solo como nuevos hablantes, que sería la mirada del mainstream, ¿no?, de la sociolingüística, sino la idea tanto que plantea Lucía para los jóvenes COM, o los jóvenes COM que trabajan con Lucía plantean como recuperantes, como lo que nosotros empezamos a plantear como estos devenires identificatorios, o como las nuevas identificaciones, y lo que acaba de contar Guadalupe creo que lo muestra suficientemente bien, de cómo un hablante de guaraní o una joven hablante de guaraní en Corrientes, en el término de 3 o 4 años, cambia, modifica, transita por distintos modos de identificación lingüística, de acuerdo a su manera de concebirse, a su manera de presentarse, a su manera de interactuar, a distintas situaciones por las que va atravesando. Y en ese sentido, esta investigación nos enseñó mucho, ¿no? Este estudio con las familias nos enseñó mucho, porque hemos visto muchos devenires como los de Guada en el marco del proceso de investigación. Y en ese sentido, bueno, la mamá de Tami, que es una de las cómplices, digamos, de esta investigación, también desde el inicio ella decía, entiendo pero no hablo, y cuando termina la investigación, y en el marco del proceso de investigación, se planteó como, había sido que soy bilingüe, ¿no? Y todo ese proceso reflexivo que ella hace sobre sí misma y su propia identificación lingüística. Por otra parte, otra de las cuestiones, o las dos grandes cosas, ¿no? Los procesos identificatorios que cambian y los procesos reflexivos, los procesos sobre la situación sociolingüística, de análisis de la situación sociolingüística que se da en el marco de esta investigación, también los identificamos como aspectos que podrían considerarse como, no sé si como revitalización lingüística, pero en todo caso como condición o necesarios de un proceso de revitalización lingüística, que es la reflexión sociolingüística sobre la transmisión intergeneracional lingüística, pero también la transmisión extrafamiliar, es decir, en el seno de las familias, pero también más allá de las familias, que es el gran descubrimiento que las familias hacen cuando reflexionan sobre estas cuestiones. Porque si hubiera sido por la transmisión intergeneracional lingüística, no habría más guaraní en Corrientes. Sin embargo, los familiares vamos descubriendo juntos que hay una transmisión que desborda esa idea del seno familiar. A esto yo le empiezo a llamar, o le llamé, por lo menos por ahora, reflexividad sociolingüística compartida. Porque creo que estos procesos se dan en el marco de un proceso de investigación en el cual
los interlocutores, todos los que participamos de ese proceso, hacemos lo que los antropólogos hacemos considerando que es reflexividad, es decir, haciendo un análisis de nuestra situación, nuestra posición y nuestra relación con el objeto de estudio, en nuestra propia biografía, cómo, según nuestro género, según nuestra posición de clase, en fin, ese tipo de análisis que hacemos para poder construir una reflexividad compartida, una comprensión, una intercomprensión con aquellas personas con las que hacemos investigación. ¿Cómo esto responde a esta pregunta que nosotras nos hacíamos? ¿Cuáles son los aspectos metodológicos, no quiero decir estrategias, pero cuáles son los aspectos metodológicos que aprendimos a partir de este estudio, que nos parece que pueden promover la idea de revitalización lingüística en este sentido? Hay algunos rasgos que nosotros identificamos. La gestión compartida, le llamé gestión compartida del espacio de investigación. Es decir, generar todas estas reuniones con cómplices interesados. Acá hubieron protagonistas o cómplices más de en primera plana, el papá de Guada, la mamá de Tami, gente que se interesó por llevar adelante este proceso, y fue como seduciendo, convocando a sus familiares, para que asistan semejante cantidad de familiares un mismo día, tantas horas de trabajo juntos, ¿no? Por otro lado, lo que yo llamo un espacio colectivo de intercambio, ¿no? Nosotros tenemos como la idea de la entrevista, la conversación, el uno a uno, algunas veces grupos focales, bueno, ese tipo de definiciones más metodológicas, más clásicas. Y acá estamos hablando de un espacio colectivo de intercambio en el que estaba conformado por gente de diferentes edades. Esto en el estudio o en la idea de la transmisión intergeneracional resultó fundamental, que hubiera gente de diferentes edades juntas pensando cosas, que eso lo vivimos, lo experimentamos en el simposio en el 2018, cuando decíamos, juntamos a los chicos con los adultos a reflexionar, y dijimos, sí, todos mezclados, digamos, todos juntos. Me parece que eso es una cuestión importante. La idea de que en ese espacio colectivo de intercambio hay familiares y hay investigadores, y por momentos se desdibujan los roles, porque son familiares que son investigadores que empiezan a ser interpelados casi como familiares, aunque por lo menos yo no era familiar, pero bueno, si soy comadre, si hablo guaraní, si yo ya era amiga, tía y no sé quién de alguien, ya podía llegar a ser familiar. El concepto de familia se amplía, depende de muchas cosas. Y bueno, la participación de investigadores que éramos de la academia y que representamos la academia, y ahí de nuevo traigo lo que Eva más temprano había planteado, parecía fundamental que este trabajo fuera científico, ¿no? Esto lo manifestaron abiertamente, hay una conciencia muy clara de que había que registrar, filmar, grabar, porque esto es científico, que esto se va a escribir, se va a publicar. Hay un libro, los abuelos de Guada, hermosos, guardan una transcripción de la primera reunión como si fuera un libro, o sea, era el libro de la investigación, la transcripción. En la familia de Tami era la novela de la familia, y lo leían y se mataban de risa, digamos, se apropiaron de esa manera. Bueno, voy a terminar. El otro rasgo es un espacio, y acá viene el tema de la pertinencia, un espacio que era un evento comunicativo propio de la vida en Corrientes, que es el almuerzo familiar en un día festivo. Esa entrevista cobró la forma de un almuerzo familiar en día festivo, que empieza a media mañana con el mate, preparando la comida, hay que estar ahí ya conversando, mateando, la comida, la sobremesa, y ya después se sigue con el mate. O sea, es como un evento comunicativo propio de Corrientes de unas 6 o 7 horas, donde se canta, donde se habla, donde se reflexiona, donde se emocionan, donde lloran, bueno, todo. Entonces, y en este sentido traigo lo de Lucía, que me resultó súper interesante, la toma y el desalojo, porque, bueno, es un hecho social pertinente, adecuado, propio de la situación. Y ahí, o la escuela, el plan de búsqueda, ¿no? Ahí nos metimos, ahí nos insertamos, y ahí hicimos este espacio colectivo de intercambio, ¿no? Bueno, y después
puedo seguir, pero otro rasgo son estas estrategias, que les llamé estrategias, de presentación de avances, de resultados que parecieron muy adecuadas, muy pertinentes, les interesó muchísimo que dijéramos, que lleváramos materiales para seguir trabajando, ¿no? Me parece que es otro aspecto metodológico que puede funcionar. Bueno, hasta aquí, porque si no, me aprovecho de la coordinación. Sí, te juro. Estoy pero me estoy pasando. Bueno, abrimos entonces comentarios, preguntas o ideas que quieran compartir con nosotras y con todos los trabajos, ¿no?, en la mesa. Bueno, así sin pensar mucho, dejándome llevar por la emoción, como siempre, primero. Nada, me emocionó mucho escuchar los dos trabajos, escucharla Vir primero y qué lindo poder sentirme identificada con ella, digamos, en algunos aspectos en relación a la cámara, y nos mensajeábamos con Lucre del lugar de la cámara en la investigación y cómo en algún punto eso, todo lo que se produce cuando está la cámara o cuando no está, porque cuando no te ven con la cámara es como no puedes andar sin la cámara. O sea, o si no tenés la cámara, digamos, toda esa, no sé, me quedé pensando muchísimo en eso y de cómo también es parte de nuestra identidad, si se quiere, y de lo que hacemos. Y juntos, porque la cámara era de los chicos también, como acá de los profes, de las maestras. Y aparte hermoso el trabajo, me encantó verlas a ustedes ahí, tan jóvenes. Ay, guacha. Las Pero bien, lindas, todo. Bueno, eso, también de escucharlas siempre y de ir viendo cómo van pudiendo poner en descripción lo metodológico, me parece que nos sirve muchísimo. Le dije a Lucre, vamos a mirar los videos juntas ahora, en el computador, el trabajo. Y después la parte del estudio familiar, como me encantó lo nuevo, digamos, que es lo que escuchamos recién, y de decir sí, 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 así es, como que una vez más sentir de que, bueno, eso que empezó allá 2013, 2014 con ideas y que empezamos como con los chicos en la escritura, se sigue dando cosas, digamos, como el proceso siempre en larga duración y de todo lo que nos permite descubrir y descubrirnos en ese proceso a nosotros. Así que, bueno, ese es mi comentario. Gracias, Tami. Y en los estudios familiares, Tami, con la cámara, también tuvimos ahí nuestra... que el abuelo no empezó a hablar hasta que vos no te pusiste enfrente con la cámara, ¿te acuerdas? Sí, 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 sí. Él esperó que yo le filme, si no, no iba a hablar. Sí, sí. Creo que Diana estaba, no sé si estaba, levantó la mano o... No, limpia su cámara todo el A ver, tiempo. ahí le No te reactivo yo. preocupes. Ah, no, pero estaba hablando. A ver, Quería- Tu audio no, está... no, me deja reiniciarle yo. Desmuteate, Diana. Estás Eso. muteada. No sé si quiere hablar. Ahí está, a ver. Sí, No. si quería, levantó la mano. Sí, algo. quiere hablar. Sí, sí. Reiniciar Sí, audio. desde hoy está así. Te estamos Bueno, Para muteando. hablar. no sé qué me Te pasa. juro que yo no soy. Salí Solo y su entra de audio, nuevo. o sea, tiene que activar, digo. Ahí está, salió. Bueno, entonces digo algo yo, a mí también, Dale. bueno, me gustó mucho lo de Vir. Cuando dijo cambié el tema, dije, ¿qué será? Cambió el contenido, dije, ahí está bien, dije, porque yo quería escuchar lo que decía el título, pero por suerte fue en esa línea, y también me reinteresó cómo puso en análisis así tan fuerte el hecho de un equipamiento, digamos, y de lo que significa sobre todo en el campo de ella, pero también empecé a pensar así como también en nuestros trabajos, y por ahí en la mirada que nosotras por ahí no tenemos tanto en las interacciones, más en las transcripciones, digamos, porque en mi caso muchas veces no las sé hacer tampoco, pero y cómo la agencia de la cámara también pensaba, y cómo en esto de la agencia de las cosas, y de cómo es algo que pareciera que caracteriza las perspectivas, por lo menos de la gente con la que
dialogamos habitualmente, del lugar de la cámara, de la apropiación de la cámara, de la figura cámara investigador medio así como junta, porque por ejemplo yo hoy no dije cómo que los intercambios en el mástil y en todas esas situaciones siempre son grabados y a veces son pedidos por ello para grabarse, filmarse, y el grabador ya anda por todos lados, entonces como toda esa, pareciera una característica de los trabajos, y me pareció interesante poner el foco en el equipamiento, digamos, pero en el equipo tecnológico, pero sacar todas esas cosas que reflexionó, que me parecieron re interesantes. Y también me gustó lo de devolver, no vamos a entrar en la discusión de evolución, porque es todo, pero lo de devolver a ver, y pensaba en otras cosas, o sea, pensaban en los intercambios que yo tengo con las nenas, cuando les leo cosas escritas, como un avance, o cuando les muestro una transcripción de algo que hicimos juntas, y todo lo que se abre a partir de volver a ver, digamos, y ese espacio de, bueno, y que lo que permite estar tanto tiempo también, porque tenés tiempo de producir las cosas, acompañar, y también después de pensar eso mismo, y me re gustó esa idea. Y en el de el estudio familiares también un poco el diálogo que también habíamos pensado con Caro era cómo ese diseño que tuvo, como que tiene toda una logística por detrás para que resulte, a pesar de que tiene algunas cosas que se fueron definiendo, digamos, en la marcha, pero todo ese aparato ahí que se puso en funcionamiento, me interesaba como esos puntos que después Caro detalló al final, y algunos ítems, digamos, que siempre viene bien como no sé cómo le dijiste, Caro, porque no le querías decir estrategia, pero sí también me parece muy potente la idea de reflexividad sociolingüística compartida. Así que creo que tenés que escribir eso y para poder dialogar con las otras cosas que nos vienen pasando en relación a esa idea que pareciera que dialogamos. Gracias, Flor. Diana, ¿querés hablar? Sí, no era que no quería hablar, tengo algún problema hoy con esta máquina. Se queda como tildada, no me deja entrar. No sé Pero ahora estás. qué pasa. No, era chiquito, sobre todo porque me pareció que era interesante el lugar para pensar la cuestión de la colaboración con relación a esto, pongo entre comillas, inventos de palabras para la cuestión metodológica, ¿no? Uh-huh. Y creo que, a ver, me parece que uno tendría que tener en etnografía más tranquilidad para ir poniéndole nombres Claro. a los modos que encuentra para pensar con otro, para pensar solo, para pensar con los textos, para elaborar. Y, a ver, a diferencia de Flor, si bien me gusta en principio ese nombre que le pusiste a lo que hiciste, al mismo tiempo le temo después de esos nombres, porque es como que quedan, siempre le temo a, por ejemplo, coteorizar. Bueno, entonces, después yo me acuerdo una vez que conversando algo, usamos la palabra coteorizar, y debe estar en más de un texto para mostrar lo que habíamos hecho con los chicos. Entonces alguien en un intercambio dijo, bueno, ¿hasta qué punto podés decir que un niño teoriza, y si la teoría está... Bueno, necesitaba, digamos, un bagaje de discusión epistemológica para poder usarlo, y yo decía, la verdad es que a mí no me interesaba esa discusión, puede ser muy interesante, y creo que lo es, pero no era eso, era en realidad algo bastante más simple, y era cómo se había podido producir un concepto en Claro. el intercambio colectivo, tampoco sabía bien con quién y en qué momento, pero algo que vino a decir exactamente y a nombrar lo que quería nombrar y a mostrar lo que quería mostrar. Y entonces me vino bárbaro. ¿Y cómo lo llamo? No, porque no puedo decirle teórico porque es un niño, y entonces si no conoce la teoría... Y entonces bueno, entonces teoría nativa, bueno, pero un nativo... Entonces, a veces pienso, en serio, cuando con el tema de las estrategias también, o sea,
como es una palabra que está muy usada en el ámbito, no sé, de la guerra, de estrategia militar, lo que sea, entonces no la puedo usar porque entonces tengo que justificar. Digo, ¿hasta qué punto el lenguaje, y justamente en las investigaciones de ustedes que están tan, no son tanto las mías, pero sí las de ustedes están muy, muy, muy entramadas con todas cuestiones que tienen que ver con usos de las lenguas? Entonces, ¿hasta qué punto muchas veces la necesidad académica de poner nombres no termina constriñendo o poniéndonos límites a poder explicar lo que hacemos? Claro. Y tal vez la mejor manera nuestra de explicar, muchas veces, no es poner un nombre que tipifique algo, sino describir lo que hacemos. ¿Por qué no es suficiente? O sea, ¿por qué no es suficiente decir que ese tipo de evento familiar, de almuerzo, que empieza al mediodía y termina a la tarde y en el cual yo alguna vez participé, que es un evento y que describirlo ya es suficiente para darse cuenta que se trata de un evento? Ahí sí es un tipo de evento, sin duda. Tal vez otros tengan algo parecido, digamos, pero ese correntino es muy particular. Entonces, ¿no alcanza eso para mostrar todo lo que se puede hacer y todo lo que se puede intercambiar y construir colectivamente? Y hay que además ponerle un nombre que tipifique y de que después nos sirva para otro, y entonces después empiezo con un problema de método y empiezo a discurrir en un problema. No estoy diciendo que si hay que hacerlo o no hay que hacerlo. Lo único que estoy transmitiendo es un enredo que yo misma me encuentro muchas veces cuando escribo. Claro. No cuando hago las cosas, no cuando estoy en trabajo de campo, no cuando No. estoy en situación de docencia. Pero cuando uno empieza a escribir, se encuentra con ese enredo, porque o tiene que ponerle el título que le dio otro y encajar como sea ahí, o bien tiene que inventar otro nombre, que entonces dice, lo pongo por ahora, como dijo Caro, lo uso por ahora porque algo le tengo que poner, y entonces queda ahí y me salvo un poco pero si después a otro le gustó, a otro le gustó, a otro le gustó, sácate, queda otra vez como, y después termino en una discusión que se distancia de la cuestión más seria, que es la cuestión de lo que estamos trabajando. Claro, porque yo no digo que la cuestión metodológica no sea seria, es muy seria, pero personalmente, como yo no estoy en una discusión adentro de las disciplinas, ni me interesa en particular esa, entonces me sirve para pensar lo que voy haciendo. Hace un ratito, mientras me fui de acá, escuché al lado una cuestión que creo que me inspiró también. Vine rápido porque quería escuchar acá también. Y no se puede estar en dos lugares al mismo tiempo, me enseñaron alguna vez, pero estuve. Y había una persona, Morita Carrasco, que explicaba cómo utiliza, como ella está en las luchas por territorio con los indígenas y estudiando eso, entonces cómo los términos propios de la metodología antropológica, las herramientas metodológicas, son útiles para la discusión en el escenario legal. Entonces, ahí dice, hay que ser muy, muy específico, y Claro. ¿por qué? Porque le sirve al abogado para defender territorio indígena. Dije, pucha, pensé ahí, claro, es súper importante. Y eso sí nos pasa en el plano de educación, por ejemplo, y nos puede pasar, por ejemplo, puede pasarles a ustedes, a quienes están con lingüística, con cuestiones territoriales y con otras, ahí sí la cuestión del método puede ser algo muy interesante para pensar el tema. Pero cuando queda dando vuelta suelta, como una cuestión propia de la disciplina, al menos a mí me sucede que siento que pierdo tiempo, que pierdo energía, que no valió la pena. Esta es la sensación que tengo. Y que me enreda la lengua. Pero no sé, lo digo porque me pasa, no porque necesariamente le tiene que pasar a los demás. Eso es. Sí, yo una cosita más, que es cierto lo que dice Diana, porque para mí nunca fue un tema que definir, nunca fue un tema importante que decir si es esto o no es esto. Recién cuando tuve que hacer el resumen y me puse así, pero esto es una estrategia, pero en realidad una discusión que tampoco la tengo muy clara. Entonces dije, bueno, las pongo acá a la mesa para que definamos
no sé si definamos la palabra, pero para discutir, pero sí es cierto que no estaba antes, sino que apareció en el momento de encajar en la mesa del simposio, digamos. Encajar no, porque yo lo que iba a decir era algo, pero poner algo acorde más. ¿Puedo decir algo? Dale. ¿Eh? Sí, claro, claro. Dale, dijiste Sí, no, sin porque mucho, justo sin mucho permiso. como corto. Si yo para retomar el trabajo de Virginia, que me encantaron las fotografías, además las imágenes que mostraste, me pareció súper interesante. Y anoté como algunas cosas, algunas ideas ahí sueltas: niños y movimiento, cámara y perspectiva, y dijiste algo en relación a que la cámara, en general, notabas que la cámara tomaba la perspectiva del docente auxiliar indígena. Y retomando un poco esta idea de niños, movimiento, cámara y perspectiva, perspectivas, ¿no? Si, como vos decías, que era muy habitual el uso de la cámara, si, digamos, cuando las otras personas tomaban la cámara, o sea, había momentos en los que las otras personas tomaban la cámara, y qué pasaba con eso, ¿no? Porque, bueno, también como define, nosotros una vez con Jesús intentamos escribir algo en relación a las fotografías, y nos encontrábamos que trabajando con chicos, las fotografías al principio parecían que estaban cortadas, ¿no? O sea, nuestra primera mirada fue que las fotos estaban cortadas, fuera de foco, las personas sin cabeza. Y después, ¿no? Vimos que es propio como de una altura, ¿no? Bueno, ese trabajo quedó ahí, ¿no? Como no pudimos seguirlo pensando, porque, digamos, como que, no sé, quedó ahí, pero ahora me resonaban como un montón de estas cuestiones, ¿no? Y sé también que otro compañero, Sergio Litrenta, leí justo el resumen que mandó para las JEPES, y también él justamente trabajaba, y creo que Laura Zapata en otra mesa también lo trajo a colación, que haciendo un registro dentro de una investigación, como que, digamos, sin razonar mucho sobre la situación, sin racionalizarlo, había adoptado mucho la perspectiva docente. Y me pareció como acá, ¿no? Como había una perspectiva docente, pero otra perspectiva docente, que era una perspectiva docente que muchas veces estaba ahí como menos validada que otra perspectiva docente. Entonces me parecía ahí como ese interjuego. No sé si me mezclé mucho porque estoy como pensando, me parece que el trabajo me estimuló eso, pero esa cuestión en relación cámara-perspectiva. Lara, ¿querés comentar algo? Que estás muda y sin cara. Lara es de nuestro equipo también, está en Buenos Aires. Larita, vecina. No. No está. No se anima. ¿Vos, Mavi, querés comentar algo? Sí, pueden mostrar. No, sí, en realidad me impactó mucho lo de Vir, porque hace años que venimos trabajando, ¿no? En investigación en la escuela, y me resonaban un montón de cosas, de las cosas que ella mencionaba, esas fotos, que también nosotros tenemos fotos así de la cámara con la gente, con el resto, ¿no? Con el entorno, y cuántas cosas uno puede descubrir y empezar a analizar alrededor de lo que sucede, alrededor de lo que uno filma, ¿no? Pensaba en la situación de Flor, en esas conversaciones,
todo surgió detrás de las cámaras primero. Y mientras empezaba la investigación y el trabajo, toda esta investigación que hoy hizo Flor y todo este análisis que ella hizo empezó detrás de las cámaras. Y sí, así cuántas cosas suceden, ¿no? Que vemos. Me fue como muy familiar todo lo que dijo. Y en nuestro contexto generalmente es así, generalmente la gente es despojada de los prejuicios de lo que significa la cámara o filmar, ¿no? Filmarse, filmar una clase, filmar. Nos pasa a nosotros con la gente del paraje, de la comunidad, no así con el docente que viene de la localidad vecina, por ejemplo. Me parece que la gente del lugar está despojada de esos prejuicios que tiene la gente, que tiene, por ejemplo, los docentes que vienen de las otras localidades a dar clases. Sí, y es como muy conmovedor porque uno no piensa cuando los chicos quieren filmarse, quieren sacarse fotos, y sí, bueno, me fue muy familiar y nunca lo había pensado. Bueno, la cabeza de Vir nomás puede pensar todas estas cosas, y la verdad me impactó mucho, y bueno, está de más decir que no quiero hablar mucho de la investigación y de la ponencia de UADA, claro, porque bueno, pero la conozco mucho y estoy muy, muy al tanto, y bueno, aparecieron nuevos campos de análisis, digamos, alrededor de esa investigación, que bueno, que la venían haciendo hace años, y que bueno, que UADA estuvo fantástica, como siempre. Así que bueno, nada más que felicitarle por todo, porque las dos investigaciones son como de una investigación grande, análisis así como muy, muy minuciosos de todas las investigaciones que hicieron, ¿no? Gracias, Mavi. Linda. Sí, yo le quería preguntar a Virginia, en torno a esto que también estaba diciendo Mabel, de la impronta de la cámara, ¿no? Que Vir había dicho Ahí no se te escucha. ¿Ahí? ¿Me escuchan? Ahí sí, perfecto. Sí. Bueno, que las auxiliares Wichi querían salir firmadas, especialmente cuando preparaban muy bien alguna clase, ¿no? Para una forma de validar o discutir, que generalmente por las maestras que no son Wichi son como denostadas en su enseñanza, en sus saberes, como que no saben. Y que en otras oportunidades, cuando ella deja la cámara, quedaba registrado como toda esa violencia que ejercen las maestras, ¿no?, de castellano. Y ella, cuando habla de covisualización, al menos lo que yo entendí, como que covisualiza con las auxiliares wichis y con las familias y con yo le quería preguntar si alguna vez esas escenas que quedan registradas, donde es palpable la violencia o el maltrato de la docente de castellano, de español, si lo llevó a mirar y analizar con esas maestras. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Lo enfrentás al otro, o si lo enfrenta o no, a ese vínculo? Quería preguntarle a Virginia eso. Bueno, ¿alguien más quiere hacer algún comentario, decir algo? Lara. Sí, yo. Buenas. Ay, perdón, Lara, habla. No, está bien. Lu, dice Lara que conectó su micrófono. Pero bueno, las dos, dale. Quien quiera primero. Bueno, voy, Lara, perdón. No, que me llevo, de lo que dice Vir, me llevo esto de que no me lo había planteado mucho, de la función que le dan a la cámara todas las personas que estamos en el aula muchas veces. Yo voy con la cámara a filmar, pero a veces me preguntan lo mismo, como vos me vas a filmar mi clase, venís a mi clase, ¿a cuál venís? Y está bueno pensar eso, que no necesariamente me necesitan a mí en la clase, sino que a veces la cámara les permite a los docentes legitimar ciertas prácticas. Así que yo a veces he querido filmar clases para pensar la EIB, la educación intercultural bilingüe, y siempre veía clases muy parecidas, pero me parece que tiene que ver con que me estaban mostrando
cuál les parece la mejor clase ¿no? Porque está la cámara y es como el momento de registrarlo. Y de lo que contaban Caro y Guada, me llevo esto de pensar un poco qué pasa con la revitalización lingüística, a qué le decimos revitalización y cómo eso se tiene que definir según dónde estamos trabajando y cómo estamos trabajando y con quién, y quién forma parte de la revitalización, porque sinceramente muchas veces llego a los lugares pensando la revitalización lingüística en los términos en los que me formé. Y de verdad es mucho más amplia y a veces, al contrario, es mucho más específico de lo que yo pienso o significa otras cosas, y saber una lengua, transmitir una lengua, escuchar una lengua, entender una lengua, es mucho más amplio y hay que tratar de entenderlo en cada contexto. Así que me llevo esas dos cositas, quería decir eso nomás. Gracias, Lu. Lara, ¿querés comentar ahora? O preguntar. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Hola. Bien. Bueno, sí, no, igual quería hacer algo como muy, muy breve. La verdad que me gusta mucho el trabajo que hacen y el enfoque que le dan a todo lo que hacen. En todos los trabajos me gusta mucho esta idea que tienen de distribución de las entidades del investigador, como diferentes formas de pensar la investigación en esos actores. Y algo que también me interesa mucho es como esta construcción de nuevas categorías, ¿no? A mí me parece que es importante son esas nuevas categorías, más en el momento histórico que estamos atravesando, que muchos de los actores sociales están reclamando nuevas categorías, que son ellos mismos los que están pidiendo estas nuevas formas de nombrarse. En ese sentido me parece como muy, muy interesante y bien actual todo esto que están debatiendo, y no sé, me parece muy bonito, un aporte muy bonito. Así que bueno, muchas gracias. Lara. Gracias. Solo eso. Bueno, ¿alguien más quiere decir algo? ¿Compartir algo? Franco, Mariela, Eduardo, Valeria, Laura. Les nombro porque no les conocemos, nosotros están sin cámara y estoy curiosa. Pero si quieren comentar algo, decir algo, quiénes son y todo eso, está lindo también. Capaz lo logro, ¿eh? Vamos, vamos. Bueno, mientras eso se da, Caro, te pido... Dale, Lucre. Dale. No, sobre la exposición de Virginia también, me encantó. Nos identificamos mucho con Tami, con el trabajo que vamos realizando. La cámara, la grabadora siempre presente, haciéndonos el aguante con el trabajo de investigación. Tiene vida propia. Nos identificamos mucho con ese trabajo. Me encantó ver esas imágenes de esas personas tan nativas. Me quedo con esto, lo de la co-visualización, que es algo que por ahí no me terminé de entender, por eso lo anoté acá. Esa instancia de reflexión y la co-visualización, bueno, es algo que por ahí le quería preguntar a Virginia, porque venía siguiendo bien hasta ahí me frené, y bueno, es muy lindo lo que hacen. Terrible. Y copiar. Tami está preparando algo parecido. Y bueno, con respecto a lo de los árboles de Guada y Tami, no, tampoco. Así como Mavi, no puedo hablar mucho porque conozco mucho a estas dos personas, a Guada y a Tami. Bueno, a Guada capaz que no la conozco tanto, pero sí a toda su familia, porque aparte estamos hablando de familia de Loreto, que yo estoy acá, y también nos identificamos con el trabajo porque este árbol genealógico que se da en torno a sus familias, bueno, lo primero que quedan en evidencia es que la familia de ustedes es muy grande, pero en qué nos parecemos en el trabajo que hacemos con los chicos en el plan de búsqueda tiene que ver con esto, lo de armar su propio árbol genealógico, y de antes de empezar a hablar de algo como etnografía, ¿no es cierto?, es aprender a conocernos, quiénes somos, aceptarnos quiénes somos. Bueno, esto lo digo porque en torno a nuestra escuela, las familias muchas veces son familias que están rotas, armadas, desarmadas, y bueno, muchas veces pasa con nuestros estudiantes que el primer paso importante para armar su árbol genealógico es aceptar la familia que nos toca, que a muchos nos pasa, digamos, aceptar de dónde venimos y, bueno, aceptar y quererla como es.
Entonces, en este árbol genealógico que siempre planteamos para los chicos en primer año, es eso, descubrirse a ellos mismos primero quiénes son, de dónde vienen, sus raíces, para después empezar a construir su propio árbol. Así que bueno, esas dos cositas, y bueno, espectaculares las intervenciones, por supuesto. Gracias, Lucre. Bueno, la última posibilidad de Laura, Valeria, Mariela, Eduardo, Franco. No, si quieren hacer algún comentario. Sería el momento. No lo logré, che. Me hace acordar a las clases de la facultad acá. Juro, pero no lo logro, viste, en el Zoom no es lo mismo, porque si le estoy mirando los ojos, ¿sabes qué? Les perforo, pero acá no puedo. Te juro. ¿No? Franco, Mariela, Laura, Eduardo, Valeria. Bueno, no lo logré, me siento brutal. A ver, ahí, Mariela, perdón, soy algo tímida. Soy estudiante de la licenciatura en Sociología. ¿Qué es un NTDF, Valeria? Dale, saca tu micrófono y decime de qué universidad sos. Universidad Nacional de Tierra del Fuego, güey. No. Mariela, decinos algo. Le da vergüenza, chicos. De sociología. Acá puede hablar cualquiera, decir lo que quiera, ¿eh? Se ríe, pero todo privado me manda. Bueno, no se anima. Tierra del Fuego. ¿Y estás en Tierra del Fuego, Mariela? Güey, qué loco. Soy tesista, trabajo en el método etnográfico. Bueno, hasta ahí llegamos con Mariela. Bueno, igual, gracias por estar, Mariela. Bueno, Valeria, licenciada en Educación. Ahí van contando. Trabajo con población carcelaria, liderazgos informales. Fue. Y manda saludos, Valeria, para todos. Ah, ahora está escribiendo a todos. Bueno. Vir, Guada, ¿quieren responder alguna cosa de las que les preguntaron o comentaron? Y vamos como cerrando. Bueno, yo no, les decía que la idea era hablar de la co-visualización o co-observación, para ponerle un nombre, pero que terminé como, necesité como revisar todos los registros, y al momento de revisar, no todos, pero muchos, entonces me colgué mucho revisando los registros, y entonces necesitaba hablar de otra cosa. Entonces lo de la co-visualización quedó medio extraño, pero era el origen. Pero la co-visualización es esa un poco, le llamamos así, era para dar un nombre a ese momento en que miramos juntos los registros audiovisuales y charlamos. Un poco, como decía Caro, son instancias de reflexión sociolingüística, porque principalmente el foco está porque ellos de algún modo me conocen a mí como soy la profe de lingüística, así que generalmente el tema de lengua es como muy, muy importante, entonces terminamos hablando de lenguas y de educación bilingüe, y de lo que hacen con las lenguas, entonces hay toda una instancia de reflexión metalingüística, y una reflexión metasociolingüística, digamos, sobre los usos y por qué en ese momento se usa, qué sé yo, que es interesante, pero también aparecen cosas que yo no las puedo ver sola, eso, que no es solamente lo que puedo decir, sino también lo que se puede ver, porque a veces hay señalamientos, ¿no? Como lo que les contaba de este nene. Ah, mira, este nene, claro, yo no había entendido que el nene no era wichí, pero bueno, el maestro me señala un momento en el cual un nene que no es wichí está aprendiendo, y es verdad, porque lo dice como muy, lo repite 2 o 3 veces la palabra, está haciendo una instancia de adquisición lingüística, digamos, y bueno, ese señalamiento permite abrir como ¿qué sería? ¿Por qué sería la educación bilingüe para todos o solo para indígenas? Un montón de discusiones que aparecen después en esa sesión, que son súper interesantes para resituar un poco y pensar la educación bilingüe y producirla de algún modo, ¿no? Eso me parece que es en ese sentido, ¿no? La co-visualización permite como esas instancias de trabajo y también lo que, en este sentido, ¿no? Lo de la excepcionalidad y porque a veces uno piensa que lo que filmó siempre pasa así, ¿no? Entonces la instancia de co-visualización te permite
distinguir entre lo excepcional, no, ese día el pibe ese vino retorcido, ¿viste? No sé, te permite como también chequear, porque no es que filmamos todas las clases de todos los días, entonces permite como ese diálogo de lo que sucede siempre y lo que no sucede, esto es raro, o lo que es, eso me parece, esa perspectiva está buena. Y lo de la violencia, bueno, sí, yo no solo trabajo con auxiliares, entre los wichis están los auxiliares, docentes aborígenes y los profesores interculturales, que son distintos porque los auxiliares trabajan con otro docente, que le llamamos docente común, o docente blanco, y los profesores interculturales trabajan solos en la clase, no están. En el caso de Néstor, que les contaba, de este maestro que enseña español a niñitos que no saben hablar, él es wichí, pero trabaja solo en la clase porque él es profesor. En cambio, los auxiliares son un poco los que trabajan con los maestros comunes, los auxiliares aborígenes. Y lo de la violencia, en relación con eso, hay una de las cosas que me di cuenta con los registros, es que, claro, hay como una idea muy, como, no siempre, pero en muchas clases es como muy de servidumbre, no sé explicarlo, es muy servil, que tiene que ver mucho con las estructuras racistas, ¿sí? Entonces, la cámara genera como esta cosa de mostrar, pero nadie, digamos, está tan naturalizado que a nadie se le mueve un pelo. Lo de violencia lo digo yo, pero digamos, para los protagonistas es así. Pero se genera algo con las miradas y con un señalamiento respecto de que eso no es normal. Y eso me parece que es un buen, realmente aparece algo como como desnaturalizar eso que aparece en cierta mirada, ¿no? O en cierto gesto, que hacia mí, que estoy con la cámara, ¿no? Entonces aparece como esta cosa o de algo como de incomodidad, que yo cuando veo los registros lo veo y pienso, claro, esto no es normal, es como, y entonces hay un señalamiento, que yo lo vinculo con esto de que, bueno, ahora tenés que escribir de eso, porque también hay como una demanda, por eso la investigación a veces en Colaboro, como la queramos llegar, también tiene que ver con una agenda como política, que implica también qué hay que escribir, ¿no? Escribamos, tenés que hacer, ¿no? Tenés que escribir sobre el maltrato a los auxiliares, tenés que escribir. Y esas situaciones me parece que, como la violencia también en relación con ciertos abusos, ¿no? Respecto a los maestros, muchas veces no indígenas, respecto a los nenes, directamente, de las nenas, es como, entonces la cámara está ahí, es como raro, pero estás ahí, pero vuelvo, es como algo como naturalizado y es rarísimo, pero hay como una cierta señalamiento por parte, incluso de los niños, de esto no es normal, ¿no? Me parece que eso permite como volver a pensar todo esto, ¿no? Y entonces me parece que puede ser interesante. Y no sé, lo de la co-visualización, no sé si, Lucrecia, no sé si te lo expliqué bien, sí. Era lo que quería decir más o menos. ¿Vos querés comentar algo? ¿Responder algo? ¿Yo? Ahí se me cortó un poquito. Bueno, también comparto esto de lo interesante, el trabajo de Vir. Me gustó como estar en este bloque con ella, porque también hay cosas que me despierta pensar, digamos, porque no las he pensado antes, y me parece muy, muy interesante. Porque también revisar los registros que teníamos audiovisuales o en audio de los grabadores en las entrevistas familiares fue muy importante y nos sirvió un montón. Y sin eso capaz no podíamos recuperar todo lo que se recuperó y bueno, etcétera, etcétera. Así que me parece súper interesante y bueno, me encantaría seguir escuchándola, escuchándote, Vir. Y bueno, y agradecer lo que dicen del trabajo que hicimos y nada, y compartir que respecto de esto de la revitalización lingüística, compartir un poco lo que yo le decía a Caro en estos días que veníamos hablando, que a mí como me costaba acomodarme al concepto, porque por cómo se plantea, no sé si tradicionalmente sería la palabra o cómo, teóricamente, en Corrientes es un poco distinto, digamos, en el sentido de que no hay algo que sea del todo intencional o con respecto a la revitalización.
sino como que va surgiendo. También la relación con la lengua, esto de lo no étnico, o eso es como, también pone algo ahí, un punto, algo que hace que, bueno, no sé, esto de la revitalización en Corrientes es algo que va sucediendo porque hay una generación que está interpelando a una generación anterior también por no haberle enseñado, por no haber aprendido, pero a la vez no es tan intencional. Entonces, bueno, eso yo le decía a Caro en estos días, que a mí me parece, ¿no? Y como que yo lo siento así, y que también en la entrevista familiar, en mi familia sobre todo, se vivió una situación de interpelación, y que a mí que puso a pensar a toda la familia, ¿no? Y a elaborar la respuesta, el porqué de por qué no se enseñó, y etcétera, etcétera. Pero bueno, nada, quería compartirles eso de lo que a mí también me genera, ¿no? Lo que voy pensando. Y nada, muchas gracias. Yo tomo un poquito la punta esta que tiró Diana, que me gusta, la idea del enredo, el enredo, el enriedo, la etnografía y enredarnos, qué definir y qué no, y lo relaciono con dos cuestiones. Una, ya que está Eva, la tengo a Eva ahí, y todo el tiempo me vienen los documentos como campo, ¿no? y la construcción de las fuentes documentales, y no que las fuentes documentales están ahí, sino que hay que construirlas. Y en nuestro caso, más extremo, tal vez, yo creo que hay que poder imaginar que existen, porque ni siquiera se puede construir si uno no cree que pueden existir. En el caso de Corrientes, en nuestro caso de la búsqueda de fuentes documentales y de la producción de fuentes documentales. ¿Y por qué pongo este extremo, digamos? Porque es como lo más ajeno a lo que nosotros tal vez hacemos, ¿no? Y pienso esto, y tomo un poco la posta de Diana, de decir, bueno, ¿por qué tendríamos que ponerle una palabra, definirlo, y tal y cual, ¿no? Como Mavi, que me dice, bueno, yo no sé qué es la no colaboración, o sea, basta, no discutamos, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ver más con los campos de interlocución, digamos, a los que nos enfrentamos, porque la etnografía como que tiene que justificar todo el tiempo que es etnografía, digamos, y la etnografía justamente construye su campo, lo reconstruye, no hay un campo previo, no hay una metodología previa, no hay informantes previos, hay un proceso que va produciendo todo eso, ¿no? Y eso es la etnografía en algún punto, pero a la vez, en el campo científico, tenemos que estar discutiendo que eso es así. Y yo creo que ahí es donde está, por un lado, la discusión de las categorizaciones a la academia, digamos, si es coteorización, qué es, digamos, ¿no? Y por otro lado, y yo siempre tengo esa tensión entre las dos patas, que siempre, bueno, con Diana lo hemos hablado mucho, de la academia y nuestros interlocutores, que, por un lado, no les interesa qué nombre le ponemos, pero sí les interesa que sea académico, que sea científico, porque si a la gente con la que trabajamos le diera igual, yo creo que en este punto yo no haría ciencia, digamos, pero en algún punto les es significativo, o sea, lo que está contando Vir es clave, el uso político de la investigación para las luchas indígenas en el Chaco, para los maestros wichí, escribí tal cosa, decí tal cosa, filmá tal cosa, esto es lo que queremos decir, los libros que queremos producir, bueno, tal vez me es más fácil verlo en el campo wichí, pero en Corrientes es lo mismo, ¿no? Con otra forma. Entonces, bueno, a mí me resulta muy interesante pensar, y esto, y para cerrarlo, pienso, creo que Girola lo dijo ayer en la conferencia, cómo el aislamiento nos produjo como una cuestión de disrupción para volver a pensar cómo también la temporalidad, la espacialidad son construcciones, ¿no?, sociales, pero que, bueno, lógicamente somos sujetos, digamos, que naturalizamos eso, pero no podemos estar pensando eso todo el tiempo. Y lo asocio con la etnografía, ¿no? Y la etnografía en algún punto todo el tiempo disrumpe con los modelos más convencionales, hegemónicos de la investigación social. Todo el tiempo produce un aspo la etnografía, ¿no? Todo el tiempo produce un aspo.
Y nosotras, en algún punto, cuando estamos solos o solas, estamos chochas, porque no tenemos que andar justificando. Pero cuando tenemos que entrar a discutir con el campo hegemónico de las ciencias sociales, todo el tiempo tenemos que decir, bueno, no, que la investigación etnográfica es así, el campo se reconstruye, la gente no está ahí de antemano, el campo no está ahí de antemano. Bueno, en fin, a mí me resulta súper interesante pensar estas cosas juntas, nosotros, ¿no? Me parece, bueno, nada, súper productivo, me hace pensar muchísimo, son ideas que no tenía, no pensaba previamente, y creo que el tema de la categorización, comparto con Diana en un extremo y no comparto en el otro extremo, es decir, comparto en que tenemos que describir lo que hacemos, pero en algún lugar le tenemos que poner un nombre, y ahí siempre tenemos quilombo, o sea, no lo vamos a poder, yo creo que no se puede evitar, que es así, digamos. Bueno, ese es un poco por lo menos hasta donde hoy llego con lo que vengo pensando. Así que, no sé, para seguir, ya seguiremos nuestras elucubraciones. Bueno, ¿alguien quiere decir algo más para cerrar, despedirnos? ¿Cómo se han sentido las expositoras? ¿Cómo se van? Abran los micrófonos, diría Diana. Abran los micrófonos y dejémonos de joder. Típico de... Primera vez que participo en un evento así por Zoom. Un simposio, un evento así académico por Zoom. Pensé que iba a ser rarísimo, pero bueno, con ustedes se hizo mucho. Está bueno. Está bueno. ¿Me escuchan? Sí. A mí también me gustó, o sea, me gustó que se sostenga la línea del 2016 con la gente de Chaco, que podamos sostener el espacio, encontrarnos virtualmente. Y también me gustó que haya gente, que esté presente gente, ya sea de equipos amigos, Nuestros otros equipos. que también, sí, porque yo no me olvido que Silvina estuvo en el 2016 cuando yo presentaba mis preguntas y que todavía no sabía si me salía o no la beca. Sí. Y ella con Jesús me dijeron que me iba a salir, no sé, me tiraron buena onda. Los evaluadores. Y también me gustó que esté gente, compañeros de equipo también, pero que por ahí, bueno, Mavi ya tiene muchos congresos encima, pero bueno, escuchar a Lucre también acá en este espacio de discusión. Y después gente como Eva que se sumó, que también me parece, o sea, gente que leemos, sería ahí. Sí. Y también la otra gente que está como escuchando. Y Sí, nada, hay alguien de me Colombia, gustó mucho. Laura dice que es de Colombia. De Para Laura también de Colombia. Bueno, eso, gracias. Gracias, Flor. Tami, Lucre, ¿cómo se van? ¿Ahí me escuchan? Sí. Bueno, comparto con Lucía, es la primera vez que me toca participar así en Zoom. Además, es la primera vez que estoy con gente tan importante, tanta gente junta tan importante, muchas. Y bueno, me siento una hormiga chiquita, bueno, por acá estamos, haciendo el aguante a Tami, siempre. Y bueno, aprendiendo con ustedes, aprendiendo de ustedes, me voy muy contenta, muy cómoda estuve, la verdad que no pensé que iba a ser tan ameno esto. Y bueno, saludos y cariño para todas. Gracias, Lucre. Tami, te dejo. Sí. Sí, la verdad. ¿Me escuchan? Sí. ¿Sí? Sí. Tuve que cambiar al celular. Sí, la verdad es que a mí me gustó mucho. Si bien empezamos ya el año pasado a escribir juntos, a pensar juntos, que fue toda una experiencia nueva, esta presentación también, y por eso es muy importante, y bueno, nos tocó por Zoom. Y nada, es como aprovechar esos momentos, seguir pensando, digamos, entre todos, todas. Así que bueno, agradecida al espacio, a Lucre, a Miguel que no pudo estar, pero que también siempre está
mandando sus buenas energías. Y bueno, y a todo el equipo amplio, digamos, a todo el PICT, a la gente que vino también interesada en lo que hacemos y a compartir también desde su lugar, que eso siempre alimenta muchísimo la perspectiva que vamos haciendo, sí, colectivamente. Y bueno, eso, como siempre muy contenta, es como que ya con el paso de los años es como ir renovando ese entusiasmo y esas ganas de continuar. Bueno, ayer escuchando la mesa de Diana también, no estuve en todas las presentaciones, pero fue un tobogán. Esto de ir renovando la energía del aparato, diría, de la máquina, de lo que somos. Sí, eso, como que siempre me hace bien y encontrarme con esta gente tan copada y seguir disfrutando de lo que podemos hacer, en este caso en Sanmi, en la escuela, con los chicos, nada, verlos en las fotos y nada, me generó un montón de cosas de nuevo. Nostalgia. Como con ganas de seguir, como siempre. Bueno, cerramos. ¿Alguien quiere decir algo más antes de irnos? Gracias, Dianita, por acompañarnos siempre. La red. Yo solo decirle primero que fue como muy emocionante que de repente me dijera, estábamos hablando de vos cuando entré medio tarde. Sí. Y de la edición, y entonces ahí sí me sentí muy convocada a dar todas las explicaciones, porque ahí me parece que lo metodológico es importante, lo legal, claro, porque hay gente que escribió, que quiere estar publicada, que, ¿no? Es como, por eso después cuando volví y pensé en esto, dije, a ver, ¿por dónde tenemos que poner? Estoy de acuerdo, no es que estoy en desacuerdo con que hay que nombrar cosas y que a veces hay lugares en la discusión que hay que darlos, etcétera, pero sí creo que hay que estar muy alerta, porque el campo de la academia, siempre siento, ¿no?, que es un campo que si uno pone suavecito una patita y el resto la tiene afuera, lo disfruta, pero donde sin querer se vuelve un pantano y te chupa, no disfrutás más. Empezás a estar enredado en un montón de discusiones que no son muy importantes, salvo para dentro de la academia, ¿no? Claro. Para dentro de la academia pueden llegar a serlo. Pero si no te interesa mucho eso, te puede pasar. Y entonces todo este disfrute que yo escucho acá, y las caras, y la alegría, y la emoción que uno siente, se va y uno no sabe qué pasó, y se perdió. Entonces, tal vez por eso es que digo estas cosas, digo, ejercer un control sobre dónde uno pone, dónde no, y tranquilo, y no poner tanta confianza en que las discusiones que parecen las más importantes de la academia realmente son tan importantes. Tal vez hay otros lugares, como escenarios políticos, incluso locales, donde nuestro trabajo tiene peso, y pensaba, lo que aquí no se cruzó, pero que tal vez hay que pensarlo como un escenario muy importante, y está cruzado, evidentemente se nombró todo el tiempo, es la escuela, y cómo la escuela como tal, pero ya dejando el aula o el lugar donde trabajamos, ¿no?, sino en los currículos, cuántas veces muchas de las cosas que empezamos a trabajar, se meten en los currículos, y cómo ahí sí es un lugar muy importante para pelear el nombre, ¿no? Cómo nos nombran, cómo nos ponen, cómo nos citan, ahí sí, porque por eso pensé lo de Morita Carrasco, ¿no? Ella más en lo legal, y nosotros un poco en lo curricular, en las reglamentaciones. Entonces, esa documentación, ahí sí creo que pelear el nombre, y que se ponga el nombre y la categoría que inventó la gente, porque es la que realmente nombra lo que se hace, o lo que se quiere, o lo que se piensa, ahí sí creo que vale la pena todo el esfuerzo, mucho más, ¿no? Por eso, es eso. Pero muchas gracias, la verdad, que lamento todo el tiempo, mucho me lo imaginé, me perdí la de Virginia, que te pido por favor que me mandes, me da mucha pena haberme la perdida. Esta vez grabé, Diana. Grabé. Sí, porque... está grabando, es verdad. Viste que ustedes dijeron ayer, no grabamos, qué sé yo, dije, grabamos a grabar, porque hay cosas que no tenemos, yo por lo menos no las escribí todavía, y entonces dije, vamos a grabar, que nos quede el registro.
Igual lo de ayer está Ah, grabado, buenísimo. Caro, porque ¿Ah, después sí? Luana mandó, les mandó a Diana y a Jesús el link, sí, está grabado, Buenísimo. lo grabó Luana. Porque Ay, qué ¿Sí? bien. A mí no me Sí, sí. llegó. Yo tengo el estuvo Ah, muy se lo móvil, habrá bueno. mandado algún Jesús. problema. Lo de Estoy ayer teniendo Yo algún problema. solamente quería decir algo que Sí. este simposio no solamente es importante, como dice Mabel, que ella no sabe lo que es otra investigación que no sea en colaboración. Yo no sé lo que es, digamos, participar de estos espacios sin este gusto, digamos, ¿no? Claro. Esto que decía Diana, porque también es la forma en la que nosotros nos vinculamos con la gente y Sí. pretendemos hacer investigación en colaboración, digamos, esta forma en la que también nos vinculamos con nuestros colegas en estos espacios, en los que a veces no están esas personas con las que trabajamos y a veces sí, como en este, bueno, es como muy, muy interesante. Y además, como Flor, nunca nos vamos a olvidar de aquel simposio en 2016 que fue en el que Jesús se súper emocionó, ¿se acuerdan? Sí, que Después lloraba de que sin pasó todo el parar. momento de la emoción, Sí. después del momento de la emoción, siempre lo contamos porque nos causó gracia que se Lloraba y lloraba. emocionara así, pobre, pero bueno, o sea, le salió lo que a todos nos ¿Te sale y acordás, un Vir? poquito nos... Lloraba con vos, con vos y Camilo. Cuando ustedes hablaban lloraba. Sí, Con Camilo, ¿no? Sí, 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 sí. Qué loco. sí, Yo me recuerdo de ese día. sí, estuvo lindo. Eva, ¿vos querías decir algo? No, solamente una cuestión que me Ah, parece muy, muy interesante, esto que retomaba Diana respecto de las categorías y el problema que le generaba, ay, no me acuerdo, a Florencia creo que fue la categoría de estrategia, y ahí me da la sensación de que son como, más allá de que si uno está interesado en meterse o no en la discusión, ¿no? Que es también un poco lo que decía Diana, de que hay ciertas palabras que deben ser recuperadas también, y es un poco, me parece, a lo que eh, eh, apuntaba Morita cuando habla de lo legal, pero también respecto de lo que decía Carolina sobre la pertinencia. Si es pertinente o no meterse con ciertas categorías. Hay algunas categorías que vale la pena también apropiárselas y no dejarlas. Digo, la palabra estrategia me parece que es una de las que a mí más me gusta. Me parece que es justamente recupera la idea de diseñar, de pensar, de anticipar, ¿no es cierto? De tratar de ver hasta donde uno puede, hasta donde tiene los instrumentos, cómo es el campo y qué es lo que va a tratar de hacer. Es una palabra que, bueno, digo, a mí me gusta y no es de las que perdería porque tiene una tradición. Ahora, bueno, hay otras que sí, qué sé yo, bueno, la de raza, guau, sí, no es una que me interesa recuperar, ¿no es cierto? Entonces digo, la pertinencia, esta que hablaba Carolina, respecto de al momento de escribir, y sobre todo ustedes que están tan enredadas con esto del lenguaje, fijarse cuáles son las discusiones que vale la pena darse o no, porque si no también uno entra en la hiperproducción de categorías que a veces nos hacen más perder lo importante que queremos decir, más que... Porque, a ver, a lo que voy es, en definitiva, uno nunca, leyendo un concepto, va a entender cabalmente qué es lo que el otro quiere decir, ¿no? Siempre es necesaria una contextualización, una explicación, un desarrollo conceptual, teórico, respecto de cuáles son los límites de ese concepto. Entonces, a veces se trata como de recuperar algunas nociones y otras veces sí, de decir, bueno, la implanto o la propongo porque realmente está delimitando una actividad nueva. Yo también pido disculpas porque me perdí el núcleo de la discusión,
pero tuve una cuestión doméstica a la cual nos somete esta cuarentena y la modalidad virtual, así que por eso no pude hacer otras intervenciones. Linda, vos querías decir algo. Sí, en relación a lo que estaban hablando recién Eva también y Sil, recuperando un poco también lo que decía Mabel, ¿no? Que decía Sil, bueno, yo no sé cómo hacer para personas que no colaboremos, no conozco lo que es no colaborar, ¿no? Y esto de estrategias también que decía Eva, también atada, que por ahí le hacía ruido a Flor. desde el lado militar, ¿no? Pero trabajando en una escuela, nosotros vamos con estrategias didácticas, ¿no es cierto? Entonces como que lo podemos pensar desde ahí. Y por otro lado también, lo que es cierto, que decía Diana, bueno, cómo se mete en todo esto, depende hacia quién lee nuestros textos, ¿no? Como que hay una pelea también académica, yo pensando que escuché tu tesis de doctorado, que me encantó y me gustó cómo saliste también de eso, Caro. Cuando un jurado te reclama por qué no nombrás a Rapaport en colaboración, ¿no? Sí. Y vos decís, porque no está en lo que yo leí. Si vos estás viendo, y me pareció re bien que le sacaras, bueno, yo vengo de Freire, vengo de Enrique Dussel, yo estoy entendiendo, también pensando ahora con lo que dijo Mabel, ¿no? Entender esto, bueno, ¿cómo miramos la escuela? ¿Qué tipo de educación hacemos? ¿No es cierto? Entonces, esto también me parece que es como una pelea, decir, bueno, yo tengo que explicar colaboración porque como que se apropian, decir, no, bueno, descubrí la pólvora. Soy el autor que hablé de esto y yo tengo todo el sentido de, no sé, medio loco, ¿no? Me parece esto. O también leyendo algunos trabajos o algo, como que hay como una necesidad siempre de estar creando categorías o antropología de esto y antropología de esto con tal otra cosa. Entonces, que por ahí lo importante es lo que vos decís, escribís, lo que haces, no si le pones un nombre nuevo a algo. Pero sí, es cierto, depende hacia qué público vos te estás dirigiendo. Sí. Me parecía eso. Pero bueno, colaboración, ¿cómo era? Pertinencia, no sé, cosas como para seguir pensándolas, me pareció interesante, me quedo pensando eso. Nada más. Silvi se tiene que ir, pero todos nos tenemos que ir. Yo quería decir una cosa. Dale, Vir, porque esta sala es la de la conferencia central. No, rápido, no, que pensaba lo de la estrategia, volviendo a lo de la estrategia, que yo había entendido un poco, tenía que ver con esta idea de lo premeditado, ¿no? Porque también en sociolingüística, ¿no? La idea de lo estratégico, también hubo como una crítica, porque estrategia discursiva, es como si uno diseñara esa estrategia, ¿no? Entonces lo de la estrategia metodológica me parece que lo que yo entendí de Flor venía más por esta idea de Flor, decí vos, pero digo que yo lo que le entendí un poco como esta idea de lo premeditado, de lo planificado, ¿no? De lo que uno puede diseñar antes del campo, ¿no? Y cómo justamente la idea de estrategia se pone como a temblar en el momento en que pasan cosas como la que contó Lucía, como, digamos, en ese sentido, lo movilizante, por eso que como que la estrategia quedaba como poco descriptiva de eso que estábamos pensando, de algún modo, ¿no? Me parece, no sé, Flor, pero me pareció que era por ahí, no tanto, que lo militar también, pero que venía un poco sobre la idea de, porque también pasa con la idea de estrategia discursiva, yo qué sé, repito esto, que es como la idea que la gente tiene planificado algo antes de lo que va a decir, y la conversación tiene todo lo contrario que eso, digamos, ¿no? Me parece que venía ahí la reflexión de Flor, no sé, yo no entendí mal, ¿no? Con respecto a lo metodológico, ¿no? Me parece que sí, como cuando era a veces que no te alcanza. Pero lo que sí dije es que sabía que venía el campo militar, pero no sabía mucho de qué sentido, pero sí iba más a lo premeditado, que dije que justamente no era lo que pasaba en esos casos que yo mencionaba, digamos. Nos queda picando ahí todo. Bueno, chiquis, ahora sí. Igual creo que hay una diferencia entre aquellas que son categorías que tienen que ver con
cuestiones que queremos nombrar, situaciones, digamos, del campo del tema, y lo que tiene que ver con lo metodológico, con lo puramente metodológico. Creo que son dos discusiones distintas. No es que no se emparentan, pero no es lo mismo. Tipificar un método, ahí es donde queda atrapado en lo premeditado, ¿no? Que es distinto a cuando yo, veo algunas cosas, las reclasifico y le tengo que poner algún nombre provisorio porque ¿qué voy a hacer? Le tengo que poner algún nombre para seguir hablando de eso, en lo posible el nombre que le ponen la gente. Si no lo encuentro es el mío. Otra cosa es cuando tipifico formas metodológicas, modos, modalidades, estrategias. No siempre es necesario. Tal vez si cuento cómo lo hice ya está. Es más, cuando uno lee un proyecto, es mucho mejor que la gente te cuente lo que va a hacer, que empiece a meterle grupo focal. ¿Qué quieres decir? ¿Qué vas a hacer? Capaz que está bárbaro. En principio me parece malísimo, pero capaz que justo viene genial. Pero decime qué vas a hacer, que es lo que no se pone. O sea, esos nombres tapan lo que la gente hace. Y metodología es hacer cosas, mostrarme qué hiciste. Eso es a lo que iba, ¿no? Por eso Sí. Bueno, da para... Bueno, me tengo... Todos nos tenemos chau. que ir. Gracias. Chau, Diana. Buenísimo. Chau. Chau. Bueno, yo no voy a cerrar, ustedes van haciendo porque a mí no me gusta cerrar los Zooms. El que quiere sale, el que quiere se queda. Bueno, yo por lo menos la saludo. Claro. Gracias, Bueno, Eva. chao. Gracias. Capaz no se me ve tan bien porque se acaba de cortar la luz en San Miguel. Ah, bueno. Así que les saludo. Chau, Lara. En penumbra, un besito. Gracias. Chao, En penumbra y con datos. En penumbra y con datos. Qué loco. Saludos a todos. Bueno, chiquis. Mariela. Gracias, Mariela. ¿De qué es de qué? Bueno. Ay, Tami, qué rico parece ese mate. ¿Está todo bien, Vir, no? Sí, Re bien. estaba bien. Yo no entendí mucho la discusión del final de las categorías, me perdí un poco, pero yo quería, no, porque yo lo entendí. Estuvo bien. A Flor, pobre, que quería decir otra cosa, que Flor estaba hablando de justamente la idea de estrategia como no sé, que no estaba hablando de lo